noticias, Víctor Hugo, más fuertes que hemos comentado a lo largo de toda la jornada 15-5N es lo que ha ocurrido con una beba que tiene 8 meses, argentina, que está internada por intoxicación de cocaína, éxtasis y metanfetaminas. Los padres son argentinos, estaban en esa ciudad uruguaya. Ella quedó internada el 26 de junio, afortunadamente fuera de peligro. Y hay dos hipótesis. En una primera instancia, la declaración que hicieron, ellos no están detenidos, pero sí, por supuesto, la Fiscalía está investigando para saber qué es lo que pasó, porque la situación es gravísima. La declaración que hicieron los padres de esta beba es que ella había consumido drogas el fin de semana anterior y que a través de la leche materna le terminó pasando las drogas a su beba. Ella dice desconocer, en esta primera información que le da la justicia, de que a través de la lactancia podía intoxicarla con cocaína, éxtasis y metanfetaminas. Hay otra versión que en realidad los mismos padres solicitaron y tuvieron que darle a la justicia, cambiando el discurso y alegando que en realidad había unas drogas que habían traído unos albaniles supuestamente y que la beba habría consumido. Realmente estamos muy, pero muy impactados. Repito, la beba sigue internada, está fuera de peligro y nosotros podemos ampliar la información con nuestro periodista, con un colega allí en Uruguay, para que nos cuente un poco más qué es lo que está ocurriendo. Javier Sánchez, ¿cómo te va? Buenas noches. Luciana Rubinska te saluda desde C5N. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches para todos por ahí. Algunas cosas, 11 meses la beba, estos padres de él de 48 años y la madre de 25 años terminaron hace algunas horas atrás procesados sin prisión aquí en el departamento de Maldonado por la justicia correspondiente. A ellos se les tipificó el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Esto significa que ellos van a tener que presentarse, la medida sustitutiva a la prisión en este caso deben presentarse 3 veces por semana en la seccional policial que es de aquí, del departamento de Maldonado, Punta del Este, que ellos deben, notificar a las autoridades judiciales. Ya se habrían presentado en estos últimos días. Ellos tienen cierre de fronteras aquí en el Uruguay, eso no van a poder irse de este país hasta que no haya otra resolución por parte también de las autoridades judiciales. Es bueno agregar a todo esto que la beba de 11 meses ya fue entregada a una de sus abuelas por parte de las autoridades de la justicia y del INAU, el Instituto Nacional de la Adolescencia y la Niñez aquí en el Uruguay, que es quienes se encargan de todas estas situaciones vinculadas a la minoridad. La beba que ingresó al Sanatorio Cantegril, como referencia al Sanatorio Cantegril, todos en la República Argentina lo recordarán porque fue donde Diego Armando Maradona, con aquel inconveniente también vinculado a los estupefacientes, estuvo varios días internados. Esto ocurrió cuando el 24 al 25 de junio, en la casa que estas personas, este matrimonio argentino, momentáneamente estaba ocupando en estas vacaciones que se habían tomado. Allí hubo visitas, una fiesta, una celebración y por supuesto el consumo de varias drogas. Entre ellas la que se encuentra, según los estudios que se hicieron en ese sanatorio, en el cuerpo de esta beba de 11 meses, fueron metanfetaminas, cocaína, anfetamina y éxtasis. Ellos, en la primera versión que le dan a las autoridades judiciales, es que habían consumido éxtasis, alguna raya de cocaína y también marihuana, según lo que yo pude chequear hace algunos días atrás con algunas fuentes policiales. Inmediatamente cuando la médica, los médicos que atendieron a esta beba se encontraron con esa situación, dieron inmediatamente, como es el protocolo aquí en el Uruguay, de la novedad a las autoridades judiciales, que inmediatamente solicitaron a la policía que interviniera a este matrimonio argentino. En primera instancia, lo que evaluó la policía era cuáles habían sido las circunstancias en las cuales la niña podría haber recibido, porque en principio también se manejó por la policía, que le habían suministrado esas drogas a la menor de edad.
Lo cierto es que primeramente ellos lo que indican es, y declaran eso, y esa es la conclusión, que se aferra a la justicia para después procesarlos por el delito que anteriormente les mencionaba, de que justamente en ese encuentro, en esa reunión de amigos, habían consumido drogas. Después, quizás queriendo minimizar un poco lo que podría ser alguna pena, sobre todo aquí en el Uruguay, ellos dan otra versión. Versión que lógicamente no cuaja para las autoridades judiciales de este departamento, y es por eso entonces que los terminan procesando estas personas que dicen, bueno, lo que ocurre es que a la beba, en la lactancia y demás, puede haber existido precisamente ese suministro indirecto, por decirlo de alguna forma, de los estupefacientes a esta menor, con todos los riesgos que también se aduce aquí en el Uruguay, que podría haber tenido esta niña, entre otros que podría haber perdido la vida a raíz de las características de estas drogas, ¿verdad? Fabián, Además, muchísimas gracias por toda tu información. Se esclarecen algunos puntos que desde acá no estaban tan claros como la edad, por ejemplo, de la beba. Y además gracias por darnos la buena noticia que tiene que ver con que la beba está fuera de peligro totalmente, ya fuera del hospital y a cargo de una abuela. Un saludo grande. dale, hasta luego. Está con nosotros la doctora Silvia Cortese, médica toxicóloga. Bienvenida. Buenas tardes. Y muchas gracias. Primera opinión de lo que acaba de escuchar. Bueno, que digamos, en esta chiquita en particular no sé cómo habrá sido el evento, pudo haber sido realmente por la leche materna, si le dieron de amamantar y la madre consumió sustancias, o ella es una beba de 11 meses, deambula, puede acceder a lugares donde puede haber restos de pastillas o de sustancias, digamos, que la nena misma, como ocurren habitualmente accidentes con los chicos en el domicilio, ¿no? Que si las cosas no están bien guardadas, desde medicamentos hasta drogas, puede pasar esto. Pero podría ocurrir que efectivamente dándole la teta contagiara la cocaína, le llevara cocaína a la beba. Digamos, los metabolitos de la cocaína en sí misma, las anfetaminas, el éxtasis o las metanfetaminas, el alcohol y muchas otras sustancias como los opiáceos pasan, y como muchos de los medicamentos, pasan por la leche materna al bebé y pueden provocar la intoxicación al bebé. ¿Esto lo saben las mujeres siempre? Y me parece que hay como bastante desinformación al respecto, en particular justamente por ejemplo con el tema del alcohol. Está demostrado que la ingesta del alcohol durante el embarazo puede traer, independientemente de la dosis, no pensemos en una mujer alcohólica, sino pensemos en cualquier mujer que podamos conocer que tenga una ingesta acotada de alcohol, y sin embargo durante el embarazo la recomendación es que no se debe ingerir absolutamente nada porque puede traer problemas al neonato. ¿Cuál sería la situación más grave? ¿Que fuera tomando la teta de la mamá o que ella directamente hubiera ingerido las drogas, metiendo la manita en un sitio donde estaban Y escondidas? depende a qué dosis se expuso, qué dosis tuvo la mamá y cuál fue la cantidad que consumió y qué dosis pudo haber accedido la nena directamente. Eso depende de la dosis que haya estado expuesta. No podemos, digamos, confirmarlo eso. Y es más común de lo que uno se imagina, porque este caso hoy lo tratamos porque hay una nena que es argentina en Uruguay, internada y en una situación donde termina siendo noticia. Pero es más habitual. Ocurre. Muchas veces en el hospital vemos pacientes que han consumido cocaína o alcohol en dosis importantes durante el embarazo y que después la recomendación, si van a seguir consumiendo sustancias, es que no den de amamantar y darle suplemento lácteo, ¿no? Las personas que consumen drogas pueden perder tanto el control, estar de viaje con una beba, y en cualquiera de las circunstancias que fuera, hay una irresponsabilidad que marcaría una pérdida de conciencia de parte de los padres. De este caso en particular no puedo decirlo porque no los conozco, pero digamos, si hay un sello que marca lo que es una adicción, es justamente la pérdida de control. Es una enfermedad crónica que provoca esto, que la gente no puede controlar. A pesar de saber el daño que puede producirle a ella o a terceros, no puede dejar de hacerlo cuando existe un trastorno por dependencia. Para entender el peligro de una adicción, este caso se convierte en algo muy útil, porque sea como sea, en las dos hipótesis que usted maneja,
haya la nena encontrado la droga, tiene que estar muy a mano. Sí, sí, no tiene que estar ni totalmente. siquiera con la previsión de ponerlo en un lugar alto. Totalmente. O si fue dándole de mamar, en cualquiera de los dos casos, es una pérdida de la cabeza fatal, que uno no imagina que se pueda llegar a ese extremo, no lo concibe. Ocurre cuando existe la adicción, digamos, como enfermedad, ¿Puede ¿no? mencionar algún caso que usted conozca? Hace no mucho tiempo, ahora 2 o 3 años, hubo un caso, me parece que en Entre Ríos, fue de una nena también que tuvo convulsiones asociado al consumo de cocaína de la mamá. Después, bueno, en el hospital nosotros vemos, digamos, mujeres que se estuvieron exponiendo durante el embarazo y que los neonatos pueden tener complicaciones como pueden ser convulsiones u otras enfermedades. ¿La recuperación es sencilla para la nena si salvó la primera situación de peligro o hay que estar muy atento? Desde el punto de vista cerebral, ¿no genera perjuicios? Si ya le dieron el alta, evidentemente fue un cuadro que no debe haber sido muy grave, sino todavía estaría internada. Respecto al daño cerebral, depende si estuvo expuesta durante el embarazo o no, o digamos si fue una ingesta aislada. No sé si es su tema, pero está bueno preguntarlo porque en algún momento la beba va a ir con sus padres, ¿no? Digo, el contralor posterior, más allá que acá hay una causa penal, digo, ¿estas personas pueden llegar al haber pasado esto, tomar conciencia en el futuro de esta situación, si es que ellos son adictos? Y me parece que me excede absolutamente, ¿no? Como evidentemente hay gente que debe tener problemas con las sustancias y que, bueno, tiene que tener un acompañamiento psicoterapéutico al respecto, ¿no? Habrá que saber si son personas que están viviendo en la Argentina, en Punta del Este, o si simplemente fueron a pasar unos días. Sí, por lo que decía nuestro colega, están momentáneamente allá. Sí, el momentáneamente puede ser de mucho tiempo, porque ¿qué justicia va a dictaminar cómo esa niña vuelve a los padres? Porque el cargo es omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y la tutela de los hijos. Sí, de hecho ahora se la dieron a la abuela. Ya le dieron el alta y está con la abuela. Es un delito que tiene pena de prisión, pero eventualmente en este caso prefirieron por la circunstancia, porque son los papás, la beba, procesarlos sin prisión preventiva, pero no se van a poder ir de allí hasta tanto termine la causa. ¿Usted cree que la cantidad de gravitación de la droga en la Argentina ha aumentado? Sí. Es decir, por los casos que tiene que atender, por las situaciones que debe confrontar. Sí, los últimos informes hablan que aumentó el consumo. Pero su experiencia personal, usted tiene que Y en la sacar. experiencia personal también, digamos, hay muchas más consultas por consumo de cocaína, por ejemplo, y bueno, y en las áreas más vulnerables todo el tema del consumo de pasta a base de cocaína, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas directas que puede tener un bebé cuando la madre durante el embarazo consume drogas y alcohol? No está especificado, digamos, si puede traer trastornos congénitos, si es teratogénico o no, porque en general la cocaína es consumida con otras sustancias, como por ejemplo el alcohol. Entonces es muy difícil discernir qué provoca cada cosa. Pero sí se sabe que puede ser un niño que puede tener trastornos cerebrales, accidentes cerebrovasculares durante el parto o posterior, digamos, al nacimiento, puede tener convulsiones. Es probable que sea, en general, digamos, confluyen alteraciones en la alimentación. Una mamá que es cocainómana, digamos, durante el embarazo seguramente no se va a alimentar de la forma adecuada que tiene que hacerlo. Entonces esto posteriormente puede traer en el niño, en esas, no precozmente, pero cuando ingresa en edad escolar, evidenciarse los trastornos cognitivos, ¿no? Doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Doctor Darío